El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha podido dirigirse esta semana a la flor y nata de la economía y la política mundial en el foro de Davos, en Suiza. Allí ha vuelto a mostrarse muy satisfecho de la marcha de la economía española, a pesar de que ha sido una de las últimas de Europa en recuperar su nivel prepandemia, posee por desgracia el doble de paro que la media de la eurozona y muestra una deuda pública sobre el PIB que está casi 50 puntos por encima del límite que Bruselas empezará a pedir a los países miembros de la UE a partir de este año. Aún así, Sánchez se ha mostrado orgulloso, se ha lanzado a pontificar a los líderes sobre las maldades de la inteligencia artificial o lo que él llama neoliberalismo y se ha hecho su ansiada foto con los líderes del IBEX 35. Mientras tanto, la economía española sigue su curso con ideas tan pintorescas como la sugerencia de Yolanda Díaz de intervenir los sueldos de los directivos de las grandes empresas. A nivel global, cada vez parece más claro que la bajada de tipos de interés se retrasará más de lo previsto y que el cierre del Mar Rojo al comercio va a suponer un impacto económico notable. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporative Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Muy buenos días, Jordi. Y a José María Rotellar, profesor y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María. Bien, a los ambos. Oye, pues ¿qué os ha parecido Davos? Bueno, todavía está en los últimos coletazos, digamos, pero ¿qué os ha parecido? ¿Os ha llamado algo especialmente la atención? Lorenzo, sí, adelante. Bueno, yo creo que Davos ha tenido una estrella indiscutible, que ha sido el presidente de la República Argentina, Javier Milei, que en ese Vaticano inquisitorial de todas las últimas perversidades económicas del mundo en el que se ha convertido Davos, ha lanzado un mensaje chocante y muy positivo respecto a la deriva colectivista que han adoptado gran parte de las economías occidentales. Yo creo que eso es lo más relevante. Es un discurso que desgraciadamente había desaparecido de Davos en los últimos 20 años y a mí me parece de una oportunidad extraordinaria. Y la intervención del presidente, pues habitual, ¿no? Es decir, yo creo que es la tónica tradicional de la tomadura de pelo que no solo quiere ejercer con los españoles, que la ejerce con una gran profesionalidad, sino también en la esfera internacional, y un discurso que es la antítesis, aparte de su mediocridad desde el punto de vista expositivo, la antítesis de lo que del de Milei, ¿no? Que es la defensa de un Estado grande, la defensa de una creciente intervención de los poderes públicos en la economía, que se complementa con la entrevista surrealista que hizo a Bloomberg el día antes, en el que anunciaba prácticamente la construcción del Leviatán estatal como solución a todos los problemas. Y luego el diagnóstico sobre la economía española, que José María ha escrito últimamente muchísimo sobre eso, es sencillamente adacadabrante. Uh-huh. Es decir, es un disparate y es propaganda para tontos. Uh-huh. José María, ¿tú cómo lo has visto? Sí, yo efectivamente creo que el gran protagonista ha sido el presidente de Argentina, Javier Milei, más allá de que haya algunas formas o el tono en el que pueda decir algunas cosas que pueda a lo mejor, ser algo más extravagante. En el fondo ha dicho grandes verdades, que la libertad es lo que hace prosperar a la sociedad, que es el libre mercado y el capitalismo lo que genera prosperidad y que una mayor intervención del Estado lo que hace es empobrecer a los ciudadanos. Yo creo que ha sido muy claro. Y en cuanto al presidente del gobierno, que intervino después e intentó dar de alguna manera una réplica al mismo, cargando contra lo que ellos llaman neoliberalismo y que al que acusan de todos los males del mundo, él defendió un estado del bienestar basado en gasto público, sacó pecho de sus políticas, en las que dijo que todo el mundo decía que eran imposibles, pero que ahí están, pero se olvidó de un pequeño detalle, de que no ha tenido que estar sometido a reglas fiscales, de que ha gobernado en un momento de excepcionalidad, donde le han permitido gastar lo que tenía, lo que no tenía y lo que no tendrán las generaciones futuras en muchas décadas. Ha aumentado en más de 400.000 millones de euros la deuda desde que llegó,
y se lo está financiando el Banco Central Europeo. Sin el Banco Central Europeo, España se caía por la gestión de Sánchez, y prueba de ello fue que cuando en junio de 2022 anunció que dejaba de comprar bonos soberanos, durante los 6 días en los que duró esa comunicación, la prima de riesgo de España e Italia se disparó y tuvieron que convocar un consejo extraordinario del Banco Central Europeo para sacar aquello que llamaron herramienta antifragmentación, que venía a decir que iban a seguir comprando. Con lo cual, ha vivido gracias a eso y sigue viviendo gracias a eso. Y en cuanto a su diagnóstico de la economía, efectivamente, como dice Lorenzo, yo creo que puede que en parte se llegue a creerse su propia mentira, su propia ciencia ficción que se crea sobre la economía, donde dice que crecemos más, pero olvida decir que crecemos más ahora porque hemos caído mucho más y todavía estamos rebotando y no hemos terminado de alcanzar del todo la prosperidad de antaño. Dice que la inflación es menor, pero también se olvida decir que creció mucho más antes. Es decir, en ambos casos es un efecto base, no una mejoría. La renta per cápita está bajando en posición sobre la Unión Europea desde que Sánchez es presidente del gobierno, y eso es una pérdida de prosperidad para todos los ciudadanos. El déficit se ha disparado, dice que lo ha reducido a la mitad. Es falso. Es tal que en el año 2022, con una recaudación adicional derivada principalmente de la inflación, un incremento de 32.000 millones de euros, no redujo prácticamente el objetivo del déficit del 5%, lo dejó en el 4,8%, después subido al 4,9%, con unos gastos que la IGAE imputó unos meses pasados unos meses, con lo cual no está consiguiendo nada, y una deuda exponencial brutal, unos impuestos, una política tributaria cuasi confiscatoria y una inseguridad jurídica alarmante que está ahuyentando inversiones. Dice que es quien recibe más inversiones. Pues menos mal que somos los que reciben más inversiones, porque si no estarían levantando ya todas las plantas de toda España. No puede seguir así. Lo que pasa que él, pues ha creado esa historia, se lo compran bien en los medios. Hay muchos medios de esa tendencia en materia económica, y para muchas personas, porque escriban en inglés, les parece que a lo mejor ya es la Biblia, y no, hay que explicar las cosas bien, y hay que hablar con esos señores y contarles la realidad. La realidad de la economía española es muy distinta, hay un empobrecimiento estructural tremendo, y el legado que va a dejar Sánchez es un daño no irreparable, quizás, porque irreparable probablemente no hay casi nada, pero desde luego muy difícil de recuperar y recomponer en muchos años. De todas formas, en la línea, perdona Jordi, en la línea de lo que decía José María, que es una de las grandes falacias lanzadas además, no solo en la comunidad internacional, que obviamente de eso sí se entera, sino desde luego en el panorama español, es cuando dice en su discurso que España es un paraíso para la actividad empresarial. Y vamos a ver, la última encuesta, que es la más grande, clásica y tradicional, que se realiza a escala mundial, que es la que realiza el Bank of America, con los 265 mayores fondos de inversión del mundo, que gestionan aproximadamente 630.000 millones de dólares, consideró a España el peor sitio en Europa para invertir en su última encuesta. La inversión extranjera en España, en los últimos datos que tenemos, ha caído en el año 2023 un 26%, caída que no se había producido desde la pandemia en el 2020, en el que obviamente la economía estaba parada. Es decir, este país no solo no ofrece confianza a los inversores extranjeros, sino vemos clarísimamente cómo ha evolucionado la actividad inversora en España, que en el último quinquenio estamos con una contracción que no se ha producido en ningún país europeo, con situaciones infinitamente peores que la nuestra, porque no sufrieron los efectos directos de la guerra de Ucrania. El comercio con China es mucho más escaso en nuestro país que otros. Por lo tanto, es todo una enorme mentira, por no hablar, no hablar de las compañías que se han ido o que han anunciado que van a invertir fuera, porque no ofrece ninguna confianza este gobierno. Efectivamente, y que tanto que alardean de alguna cosa que ha publicado The Economist, por ejemplo, el gobierno, se olvidan de que otros medios, si quieren también anglosajones y económicos, como el Financial Times, ha dicho hace unos días que genera una inseguridad jurídica tremenda la política económica española, y que eso perjudica a la inversión. Cuando todos los empresarios
están desde luego replanteándose todos sus planes de negocio, cuando dicen que van a poder efectivamente o paralizar inversiones o llevarlo fuera, no es ninguna buena noticia. Lo que pasa es que Sánchez vive el momento, y el momento está anestesiado por el gasto público que ha podido tener, y es en lo que está viviendo. Y mañana ya veremos, y siempre es mañana ya veremos, porque es salvar un día más en la Moncloa, y el giro intervencionista que está dando el gobierno con todos los disparates que está proponiendo, desde la intervención de los sueldos de los altos directivos, a la reducción de jornada, a ser todavía más rígidos en el control del horario, de los registros de horario laboral, y todas las cuestiones como el salario mínimo que está incrementando, que no hay economía que resista, y más con la escasa productividad de la economía española, un alza de casi el 55% desde hace 5 años del salario mínimo. Bueno, pues lo que vamos a ir es a una caída de actividad económica, a una caída de puestos de trabajo, por mucho que intenten compensarlos con creación de empleo público, y a un incremento de la economía sumergida. Oye, sin duda alguna. Sí. ¿Cómo habéis visto? Bueno, ahora... Sí, perdona. O sea, ¿cómo habéis visto también la famosa foto, ¿no? Porque yo creo que Sánchez también tenía muchas ganas, sobre todo después del año pasado, que no estuvieron pues ni Ignacio Sánchez Galán ni Rafael del Pino, ¿no? En aquella foto y aquel encuentro. Sí. Pero bueno, él también, incluso antes de ese encuentro, pues hablaba de, bueno, que la relación con los empresarios pues es muy buena en España. ¿Esto os parece que realmente es así o...? Bueno, yo creo que la relación con los empresarios puede ser crecientemente buena, porque cada vez van a quedar menos. Entonces, probablemente el espectro de relaciones se reduzca. La reunión de ayer de Sánchez con los empresarios en Davos, en la foto, en el cuarto ese, parecía la foto de un entrenador con un equipo en el que todos los jugadores están agotados y le escuchan perfectamente, sabiendo que el partido lo van a perder. Entonces, yo creo que eso es un ejercicio absolutamente de marketing, pero es tan cutre el marketing, con perdón del casticismo, que incluso resulta absolutamente grotesco. Dicho eso, es obvio, notorio, por todos los indicadores de la economía real y de expectativas, que existe una atroz desconfianza en el mundo empresarial hacia la política económica del gobierno. Y obviamente los empresarios, que son gente educada, si el jefe del gobierno les pide verse con ellos, pues obviamente pues se ven, porque eso es lo que toca en el protocolo normal. Nunca ha existido en los últimos 30 años de historia económica de España una mayor desconfianza del mundo empresarial hacia el gobierno. Y nunca ha producido eso, porque nunca hemos tenido un gobierno que haya tenido una actitud práctica y retórica tan empresarial como la que representa el gobierno de Pedro Sánchez y Yoli Evita. Bueno, me imagino que la declaración esa de Yolanda Díaz, bueno, no me imagino que nos ha sorprendido, porque bueno, hace muchas declaraciones de este estilo, ¿no? Pero quizá esto es un paso más, ¿no? O sea, el hablar ya de intervenir los sueldos de los directivos de las grandes empresas, ¿no? Es algo que vamos, por lo menos a mí no me suena que se hubiera dicho hasta ahora. Es un intervencionismo atroz, es absurdo. Esto lo único que hace es espantar todavía más a la inversión, generar más inseguridad jurídica. Lo que tendría que preguntarse es, esos señores ganan ese salario porque lo ganan con creces, porque son muy productivos, son muy eficientes y generan muchos beneficios para sus compañías, mucha actividad económica para España, mucha recaudación y muchos puestos de trabajo de personas que, gracias a esa buena gestión de esos altos directivos, pues pueden desarrollar sus carreras profesionales de una manera muy brillante y vivir muy bien, gracias a Dios, y no depender de un subsidio, que es a lo mejor lo que la línea más económica más del gobierno, y especialmente de Sumar y de Podemos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al final también ahí subyace un mal endémico español, que es la envidia. La envidia española, que lo que le gustaría probablemente sería recibir, ellos poder ganar ese dinero, y habría que preguntarse, pese a que los sueldos públicos españoles son bajos, los del gobierno, a lo mejor sus actuales integrantes no están a la altura para poder ganar lo que ganan, y proporcionalmente, respectivamente, respecto a la productividad que tienen, es mucho más alto su sueldo que el de sus altos directivos, a los que critica Yolanda Díaz, que desde luego cada día demuestran que saben gestionar y que generan prosperidad para todos los ciudadanos. Probablemente la subida que ha decretado Yolanda Díaz
y este gobierno de manera acelerada del salario mínimo en los últimos años es pensando probablemente en su vuelta al mercado laboral cuando dejen la política, porque obviamente no creo que nadie en su sano juicio les contratase dados sus niveles de productividad. Si al final hay que recordar aquello de Foxá en Madrid de Cortacheca, Lorenzo, en el episodio en el que ve que están tomando algo en Chicote los milicianos y dice, al final no eran marxistas sino envidiosos. Sí, además Yolanda tiene un lema fundamental, como decía el juez Luis Brandeis, que es un lema típico de izquierda y que hay que recordar una y otra vez. La igualdad es la idealización de la envidia y estos la practican con un entusiasmo enternecedor. Oye, como estamos terminando ya, os voy a pedir una pincelada de mirando un poco a futuro y contexto internacional, ¿no? Porque han salido un par de noticias, bueno, hay muchas, ¿no? Pero quizá por resaltar dos importantes, ¿no? Pues esta cuestión de los tipos de interés parece que se está hablando cada vez más o sea, que no se van a bajar con tanta rapidez como se esperaba, por una parte, ¿no? Y luego, por otro lado, pues se hablaba, esta mañana, oía en otro medio de comunicación, pues un analista que comentaba que el Mar Rojo, con el cambio de la ruta comercial hacia el Cabo de Buena Esperanza, pues supone un 60% más de costes, 15 días de retraso. En fin, esto va a suponer un impacto sobre la economía global y como consecuencia sobre la española, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre ambas cosas? Pues bien, vamos a ver rápidamente. Sobre el tema de los tipos de interés, el profesor Rotellar y yo aquí hemos repetido, creo, desde hace mucho tiempo, una y otra vez, que los tipos no iban a bajar, iba a durar la restricción monetaria mucho más tiempo. Con lo cual, obviamente, eso es un impacto negativo sobre la economía europea, con una eurozona que es muy probable que vaya a entrar en recesión y, por lo tanto, una ralentización del crecimiento económico europeo, y vamos a ver lo que pasa en Estados Unidos este año. Y el tema del Mar Rojo no es solo el aumento del coste que se produce por la situación que existe derivada del conflicto israelí-palestino, sino también por las propias compañías aseguradoras de los buques. Es decir, en un momento en el que cualquier barco en el Mar Rojo o en el trayecto puede ser atacado por piratas y tal, eso obviamente a las compañías de seguros y a las compañías marítimas de transporte obviamente les disuade de iniciar muchos transportes. Eso no se traduce solo, por lo tanto, en un incremento de costes de las compañías, sino se traduce también en un aumento o en una reducción de la oferta. E indiscutiblemente, si esta situación se prolonga, tiene efectos negativos sobre la actividad económica. Y en ese sentido, nosotros, con ese espíritu solidario occidental, nos hemos negado a mandar una modesta fragata al Mar Rojo para contribuir a que no se obstruya los flujos de transporte marítimo. Muy bien, pues José María, si quieres añadir algo... Sí, bueno, efectivamente que los precios van a tener una tensión a la alza con ese incremento de costes derivado de esa ruta y de todos los problemas que Lorenzo mencionaba, porque son problemas de incremento efectivamente de costes de seguros, de poder garantizar ese suministro y demás. Y en cuanto a la política monetaria, bueno, si pueden bajar algo será porque realmente se entre en una recesión bastante importante y sea la propia economía la que al final provoque una caída de la demanda que haga bajar y adecuar el nivel de precios. Siempre lo hemos dicho, la política monetaria tiene entre 12, 18, 20 meses de retardo, de retardo interno en su aplicación, y por tanto sí va a sufrir a lo largo de 2024 de manera mucho más clara. Corrieron demasiado algunos para decir que iban a bajar tipos, y la propia FED y después el Banco Central Europeo se lo están pensando. El Banco Central Europeo posiblemente hay una división algo importante entre quienes quieren bajarlos y quienes son un poco más prudentes, y yo creo que deben tener mucho cuidado porque los bancos centrales se equivocaron y de una manera muy importante al descuidar la inflación, al olvidar que es su objetivo, en el caso del Banco Central Europeo, el único, y no pueden volver a caer en la misma equivocación. Hay que ser prudentes y yo creo que deben mantenerlos altos durante un tiempo todavía largo. Estoy de acuerdo completamente. Muy bien, bueno, pues tenemos que terminar aquí. Muchas gracias a Lorenzo Brado de Quirós, José María Rotellar y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.